Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy, hoy vinculado al análisis fundamental. ¿Quién les habla? Mi nombre es José David Wanga, analista de mercados financieros, y en esta sesión y en las demás sesiones de los días lunes lo que vamos a hacer es contemplar el análisis fundamental desde los preceptos económicos. En esta sesión vamos a averiguar un poco el calendario económico, verificar cuál es la perspectiva sobre el dólar americano. Principalmente vamos a observar las variaciones que va a tener o que va a tener el dólar principalmente. Los demás instrumentos también vamos a verlos, pero vamos a pronunciar más que todo en mercado americano. ¿Por qué mercado americano? Porque por el momento la divisa hegemónica del mundo pues sigue siendo el dólar, y como esa divisa hegemónica sigue siendo el dólar, ¿qué implica? Que el mercado como tal pueda generar retroalimentaciones en frente a sus divisas. Bien, en función de eso vamos a trabajar, vamos a revisar un poquito lo que se puede hacer. En el caso de generar algún tipo de pronóstico, vamos a observar también los pronósticos y vamos a trabajar pues sin que exista alguna dificultad en ese sentido. Bien, en estas sesiones de análisis fundamental no vamos a ver mucha arquitectura del precio porque no cabe dentro de los proyectos que estamos manejando, y más que todo lo que nos queremos es centrar en el estudio económico o financiero de las opciones de inversión que tenemos. Entonces, si hay dudas o espejismos dentro de este aspecto fundamental, por favor, este es el espacio en donde podemos observar. Sabemos nosotros bien que la idea, en este caso, es que todos ustedes pues, puedan conseguir o puedan generar de alguna forma rentabilidad, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde los preceptos fundamentales. Ángelo, ¿cuál es la idea de la reunión? Déjame verificarte, aunque ya ingresaste. Sí, pues ya ingresaste. Bien. Entonces, como les venía ya manifestando, lo que vamos a comenzar a desarrollar acá es estudios fundamentales. Ver qué implicancia puede llegar a tener el precio, o incluso en muchos de los casos vamos a observar cómo nosotros como inversionistas podemos beneficiarnos de dichos movimientos. Ahora, dentro de este proceso, obviamente va a haber momentos en donde no es buena idea generar ciertas posiciones de inversión, y no va a ser buena idea generar ciertas posturas de inversión porque eh, suelen ser o suele existir, digamos que análisis fundamentales a veces contrarios a lo que nosotros creemos, o de alguna forma también movimientos que se han venido descontando. Entonces, en ese sentido, yo les iré avisando qué tipo de preceptos, por ejemplo, no hay que tomar en cuenta, y qué otros tipos de movimientos sí que hay que observar y hay que tomar en cuenta a medida que va pasando el tiempo como tal. ¿Ok? Pero bueno, ya iremos explorando un poco esto. Igual esta sesión vamos a seguir repitiéndola los días lunes, como es de costumbre, para que todos ustedes tengan una idea de cómo realmente se puede analizar el fundamento desde este punto. Ahora bien, también no tenemos que olvidar una cosa. Los análisis fundamentales generalmente se vive, la volatilidad se vive durante todo el periodo de tiempo del mismo. Más no, esta parte es importante, más no se tiene que vivir, digamos que solo en la noticia o durante la noticia. Es decir, que tal vez ustedes vayan a creer que la volatilidad que nosotros vamos a ver en el mercado solo va a haber unos minutos antes o minutos después de la noticia. Eso no es cierto. En el mercado, pues existen muchos momentos en los cuales las noticias se vienen descontando. De hecho, hay muchos indicadores como los PMIs que, por ejemplo, se viven durante el periodo de meses, y cuando salen los datos como tal, el mercado intenta tener un movimiento a favor de las noticias que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, el estudio económico termina siendo un estudio al final complementario que no solo ve el segmento de la volatilidad de corto plazo, sino también ve la volatilidad en los demás plazos. ¿Ok? Bien, entonces, una vez mencionado esto, nos vamos a dirigir directamente al calendario económico, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Y en el caso de haber pronósticos, también vamos a verlo a través de Trading Economics. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, generalmente los días lunes, cuando uno analiza el mercado, esto es muy general, no es una regla 100%, digamos, que se termina de cumplir, pero sí en muchos de los casos
sucede. Y es que los días lunes suelen ser días muy técnicos, de pocas noticias, poco volumen. El mercado realmente se comporta de una forma muy tranquila los días lunes en el mercado. Entonces, cuando uno quiere acumular posturas de inversión como tal, dichas posturas de inversión Dichas posturas de inversión, los días lunes siempre son muy técnicas, ¿sí? Generalmente, si es que el mercado viene de una semana agitada, que puede ser la semana pasada, generalmente los domingos, los lunes genera movimientos de descuento, es decir, genera correcciones o genera movimientos a favor de la tendencia, dependerá de cuál sea el precepto en ese caso que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, nosotros no tenemos una noticia significante. De hecho, si yo quisiera poner una noticia que solo sea de 3 estrellas, en este caso, hoy día lunes no habría ningún tipo de noticias. Bien, como ustedes pueden ver, no habría ningún tipo de noticias. A partir del día martes el mercado se movería. Sin embargo, siempre es importante poner noticias de 2 y 3 estrellas porque justamente es lo que les vengo explicando, ¿no? Los mercados suelen venir descontando poco a poco estos movimientos. Y en efecto, hay que revisar qué tipo de movimientos puede haber generado algún descuento, ¿no? Bien. Entonces, hoy un mercado completamente técnico, un día para hacer swing, para hacer scalping, para hacer cualquier posición de inversión. Probablemente los mercados hayan tenido muchísimas curvas, es decir, hayan subido y caído por las mismas. Ya, eso sucede en los días lunes como regla general, insisto, no depende que todos los lunes pase. De vez en cuando, los lunes también suelen ser instrumentos, tienden a mover a los instrumentos de forma un poco más volátil. ¿De qué va a depender? De las noticias. El día viernes, por el contrario, generalmente los mercados tienen mucha liquidez, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma ya viene, digamos que ejerciendo todos los puntos que el mercado llega a tener o que podría llegar a tener ya durante la semana. En otras palabras, los lunes uno no sabe si es que van a bajar o subir el tipo de interés, por ejemplo, pero el día viernes ya sabemos si es que se puede bajar o subir el tipo de interés. Entonces, los lunes inyectan un montón de dinero en el mercado y eso hace que genere mucha volatilidad. Bien, también obviamente va a depender en función de las noticias. Ahora, una regla también clave en estos puntos de partida es que los mercados, y esta parte sí me gustaría que comiencen ustedes a observarlo, cuando quiere tener mucha volatilidad en bolsa, generalmente la regla de que los lunes son quietos se rompe, es decir, los mercados comienzan a tener mucho movimiento incluso los días lunes. Bien, entonces esa es una regla a veces que tiende a romperse cuando los mercados quieren generar mucha volatilidad. Ahora miren, esta semana va a ser una semana de tipos de interés en Estados Unidos, pero probablemente, seguramente hoy no vieron mucha volatilidad en muchos instrumentos. Y esto se debe a que esta volatilidad no se vio o no está presente, ya esta parte es clave, no se vio o no está presente porque los tipos de interés de alguna forma ya habían tenido movimientos que se han venido descontando las semanas pasadas, ¿sí? A través de los datos del PIB, el PCA, etcétera, ¿no? Bien, entonces, lunes hoy, mercado muy técnico. Si quieren, pueden lanzar algunas posiciones en swing. Realmente no se va a mover mucho el mercado. Seguramente se va a posicionar para el día de mañana, porque el día de mañana sí que tenemos noticias importantes. Ahora bien, el día de mañana, en los 3 segmentos de los horarios que existen, es decir, horario europeo, horario americano, horario asiático, tenemos 3 noticias clave. ¿Ya? Tenemos noticias que van a generar mucho revuelo en el mercado. Como ustedes pueden ver, comenzamos con noticias del Producto Interno Bruto de Francia y noticias de la inflación, en este caso de España. En efecto, ¿no? La noticia en este caso del Producto Interno Bruto de Francia sí que te va a dar un realce de que el mercado puede generar un movimiento en compra o un movimiento en venta. Sin embargo, no olvidemos que este tipo de noticias no te van a dar una gran volatilidad, puesto que Francia es un miembro más de toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué implica que Francia en este caso saque su PIB? Pues únicamente que tú observes cómo se mueve una parte de la Unión Europea. Por ende, este dato parcial no genera nada de volatilidad. En otras palabras, a la medianoche el euro seguirá igual de quieto que en este momento se encuentra. El dato del PIB, más que todo, nos va a dar un preámbulo de cómo la economía europea va evolucionando en todas sus regiones, ¿sí? Más no, vuelvo, insisto, nos va a decir de forma general si es que el mercado va a caer o va a subir en toda la Unión Europea. Simplemente es un preámbulo. Y lo mismo pasa con las demás noticias, por ejemplo, en los datos del IPC.
Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se percatan, en este tipo de datos tenemos la inflación, pero desde el punto de vista de España, ¿sí? Y en efecto no va a generar mayor volatilidad en el euro hasta que tengamos el dato del IPC de toda la zona europea o en su efecto también el dato del Producto Interno Bruto. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, noticias fuertes, pero con nada de volatilidad. A veces puede llegar a confundirnos esto, ¿no? Esto es completamente normal porque nos dejamos a veces sobrellevar de este tipo de estrellitas y a veces yo digo que pueden causar mucha confusión para las personas que recién están ingresando en este mundo del trading y más que todo la economía. Y como dicen que son muy importantes, creemos que va a mover y la realidad es que no. No suelen generar mayor volatilidad en ese caso. Bien, ahora, si nosotros vemos el mercado europeo, vamos a estar repleto de este tipo de noticias, ¿no? Noticias que en teoría son fuertes, pero realmente no nos van a dar un preámbulo de fortaleza. Ahora, si yo me voy a los datos ya de las 4 de la mañana, cuando ya estamos ingresando básicamente a nuestro pre-market, ¿qué podemos observar? Básicamente en las posiciones de pre-market, todos nosotros nos podemos percatar que el mercado ya va a obtener una noticia que sí va a ser relevante. La noticia es del Producto Interno Bruto. Esa noticia del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, la lógica obedece a que el mercado va a generar un movimiento, en este caso, de volatilidad. Ahora, miren, el mercado en este preciso momento está intentando descontar algunos puntos clave. ¿Cuáles son los puntos clave que existe de momento en el mundo? En el mundo existen algunas coyunturas económicas que hay que tomar en cuenta. Las más importantes son las siguientes. En primera instancia tenemos la carrera presidencial de Estados Unidos, que va a generar, dependiendo de las declaraciones que lleguen a dar, en este caso, los dos candidatos presidenciales, que es Donald Trump, y la otra candidata que es a favor del partido de Joe Biden, dependiendo de cuál sea el impacto que ellos quieran dar en el mercado, el discurso va a ser hacer que los mercados suban o el mercado caiga. Esa es una postura económica. Otra postura económica y social que vamos a ver es el tema de la guerra, que como ustedes muy bien saben, estamos en dos regiones en el mundo afectados por el tema de la guerra, pero de alguna forma sigue activo y no ha descontado del todo el mercado. Y por último, el preámbulo económico más fuerte es la decisión de los tipos de interés. Como ustedes muy bien saben, dentro del grado de la pandemia, que sucedió en 2020 para acelerar este ciclo y las empresas no quiebren, por decirlo así. En el mundo lo que se hizo es acelerar los tipos de interés. Entonces, como se aceleraron los tipos de interés en el mundo, ¿qué sucede? Que los precios tuvieron que dispararse, es decir, la inflación se disparó. Y para controlar la inflación, lo que se estaba esperando básicamente es seguir aumentando los tipos hasta que llegue un punto en donde los mercados tiendan a caer o la producción del mundo tienda a caer para poder bajar el tipo de interés. Ya. Este discurso no es un discurso nuevo, es un discurso que ya venimos recopilando desde hace, ¿qué será? Un año y medio casi, que hay que bajar el tipo de interés. ¿Por qué? Porque en teoría los países ya han venido recortando su Producto Interno Bruto, ya han venido recortando también su inflación. ¿Ya? Entonces, todo lo que se refiere a Producto Interno Bruto, desempleo, inflación, van a ser datos muy relevantes porque nos van a decir si es que los mercados pueden llegar a generar un síntoma de querer bajar el tipo de interés. Ahora, este gran debate termina siendo realmente un equilibrio mundial porque existen dos grandes grupos, como en todo el mundo, ¿no? El primer grupo que pertenece a Estados Unidos y a ciertas potencias en donde no desean bajar el tipo de interés porque consideran que las condiciones económicas aún no son las adecuadas. El discurso de Jeremy Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, principalmente se centra en eso, en el cual no van a bajar el tipo de interés porque aún falta, por decirlo así, tiempo. ¿Ok? Y la otra parte, que ya viene representado de algunos países centrales, como los países de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, lo que proponen es ya comenzar, en este caso, a bajar el tipo de interés. Entonces, estos países, en otras ocasiones, en anteriores meses, ya bajaron su tipo de interés y lo que están haciendo principalmente estos países es como ya están bajando su tipo de interés, pues lo que queremos es que la economía, por decirlo así, bien, comience a regularse. Ahora bien, en la zona euro ya bajó su tipo de interés. Entonces, lo que este dato nos va a conllevar es que
si la zona euro está dispuesta a seguir bajando su tipo de interés o, o en su efecto, ya no va a bajar este año. Ya, esa va a ser la discusión, básicamente. Bien. ¿Cómo sabemos si pueden bajar o no pueden, o pueden mantener el tipo de interés? Bueno, de la siguiente forma. Aquí en este caso, tenemos que dirigirnos a Trading Economics a través de, en este caso, nos vamos al ámbito de la zona euro y nos vamos a la inflación, perdón, al Producto Interno Bruto, que es el dato de acá. Me voy al dato del Producto Interno Bruto y aquí yo tranquilamente ya podría lanzar una zona de pronósticos para poder saber qué es lo que podría llegar a pasar con la zona europea, ¿no? Como les dije, cuando las economías estén cayendo, ¿ya? Ahí es momento de bajar el tipo de interés. Cuando las economías estén cayendo. Si las economías no caen, entonces no se va a bajar el tipo de interés. Ya, así de sencillo. Y bueno, aquí tenemos un modelo econométrico que básicamente se basa de los datos principales de los datos principales de los propios datos oficiales de la Unión Europea y lo que hace es tratar de predecir un modelo matemático para saber qué es lo que podría llegar a pasar adelante. Bien. Y bueno, ¿qué nos dice básicamente, no? Que las expectativas de los analistas espera que la tasa de crecimiento del euro sea 0,3% a finales del trimestre. A largo plazo se prevé un incremento del PIB al 0,4% en 2025 y 0,30% en 2026, según los modelos econométricos. También, estos datos son clave. 0,3% en este trimestre, 0,4% en 2025. Si me voy al calendario económico, puedo ver en este caso el Producto Interno Bruto trimestral. ¿Y qué me dice? 0,3% es el pronóstico matemático de, en este caso, la plataforma que utilizamos para pronosticar el PIB. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como vemos que este dato es mayor a lo esperado, como se puede encontrar, sí, es mayor a lo esperado, entonces podemos graficar un poco la curva del PIB. Miren, la curva del PIB estaría algo así, queriendo caerse, en teoría, la expectativa es que se desplome más el PIB, pero si sale un dato mayor a lo esperado, no se va a desplomar, sino va a tener una ligera recuperación. Como tiene una ligera recuperación el PIB, entonces en teoría no es momento de seguir bajando el tipo de interés. ¿Por qué? Porque me interesa, antes de bajar el tipo de interés, lo que me interesa es que esto caiga y no va a caer, sino más bien va a mantenerse o a subir el PIB, ¿ya? Obviamente, ese es el ámbito más probable, desde el modelo econométrico, desde las previsiones y el discurso de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa. Desde ese punto, ¿ya? Eso va a suceder. Ahora, ¿es 100% confiable esto? Por supuesto que no. Al igual que ningún tipo de inversión, ningún modelo econométrico puede predecir el futuro, solo te acerca al escenario más probable. Ya, entonces, en este caso, ese es el escenario más probable. El escenario más probable es que mañana probablemente el PIB sea mayor a lo esperado. Si es mayor a lo esperado, es un escenario de que se va a mantener el tipo de interés. Si se mantiene el tipo de interés, en otras palabras, mañana a las 4:30 va a haber volatilidad a favor del euro. Es decir, va a subir mañana la divisa euro contra sus otras divisas, euro contra libra, euro contra dólar, etcétera, pero en el corto plazo. Bien, entonces a eso yo me refiero con la pequeña volatilidad que vamos a vivir a las 4 de la mañana en el corto plazo, pero esta parte es clave. Tenemos que ver qué es lo que sucede, cómo el mercado va a descontar durante todo el día. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es la única forma de ver, es observar el mercado, ver si es que rompe puntos institucionales, zonas de liquidez, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo en la sesión del día de mañana en la mañana. ¿Ok? Bien, de todas formas, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos un 0,3% de crecimiento. Es decir, mañana perspectiva en la madrugada de crecimiento del euro. Entonces, mañana existe una perspectiva fundamental que crece el euro en el corto plazo. Bien. Después de esto, vamos a bajar, 6 de la mañana, índice de confianza empresarial de España, no es trascendental. IPC de Alemania no es trascendental. Es interesante, o sea, no quisiera que lo malinterpreten, ¿no? Cuando yo me refiero a que no es trascendental, no significa que no importa. Sí importa, y mucho. Pero tenemos que entender que los datos principales son los datos que obedecen a las regiones enteras. Entonces, cuando hablemos de toda la zona euro, sí va a generar movimientos. Mientras tanto, pues en este caso no tanto, ¿sabes? Bien, entonces el IPC aquí de momento no es tan trascendental, pero es importante vigilarlo. Ahora, bajamos y como ustedes pueden ver, de 4 de la mañana,
que va a salir la noticia y va a generar volatilidad, hasta las 8 hay una diferencia horaria de 4 horas. Esas 4 horas se considera el pre-market americano. En otras palabras, el mercado se va a comportar extremadamente técnico. ¿Por qué? Porque no hay noticias que le lleguen a afectar al mercado. Entonces, como no hay noticias que le lleguen a afectar, en esas 4 horas va a haber tendencias. Es muy probable que sean tendencias de corto plazo para hacer posiciones de day trading o posiciones de scalping, donde uno puede operar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, de 4 a 8 de la mañana tenemos este horario o ese espacio en donde podemos operar sin ninguna dificultad. Recomendaciones, como no hay noticias fuertes, yo diría, podrías invertir en euro dólar, euro contra libra, oro, plata, petróleo. Bueno, existe un sinnúmero de instrumentos, ¿no? Todos van a estar bastante tranquilos. Los únicos que yo no recomendaría tanto invertir son las acciones y los índices bursátiles, porque esos más bien cogen volatilidad en las aperturas, no en las preaperturas. Entonces, yo aquí sí que no recomendaría tanto invertir. En los demás sí. Bien, después de que ya nos queda claro que básicamente el mercado va a estar tranquilo hasta las 8, a las 8 ya comenzamos con mercado americano. Y el mercado americano pues ya tiene algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Por un lado, pues, como ustedes pueden ver, tenemos precios de la vivienda, que estos precios, digamos que suelen ser datos que suele lanzar el S&P 500, ¿ya? Pero que no genera volatilidad en el mercado. Es decir, por otra parte, estos tipos de noticias no van a dar mucha volatilidad en el mercado. Las noticias que sí nos van a dar volatilidad y en esas zonas que nos vamos a centrar van a ser las de acá. El índice de confianza del consumidor, las encuestas de empleo y las reservas de crudo. Esas van a ser las noticias que van a generar mucha volatilidad. Vamos uno por uno. El índice de confianza del consumidor es un indicador adelantado de mercado. ¿Qué es lo que hace este indicador principalmente? Te menciona, como dice la palabra, si el mercado, de forma general, es decir, los clientes, los consumidores, están preparados, ¿ya? Para seguir consumiendo en un mercado, en este caso americano. Entre menor sea el índice, menos posibilidad de que exista consumo en el futuro. Ojo, esa es la parte que quisiera destacar. Esa es la confianza del consumidor, pero en el futuro, no es de este periodo. Entonces, es una encuesta que básicamente devela bien, básicamente devela cómo el mercado, en este caso, va a comportarse más adelante. Estos indicadores suelen ser positivos o negativos, pero su descuento es durante todo un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, esas son las noticias que yo me refería en un inicio, de que no suelen descontar inmediatamente, sino descuentan cuando pasa un tiempo. ¿Por qué? Porque son encuestas que se verifican a través de un tiempo. Después tenemos las encuestas de ofertas de empleo. Esa noticia es volátil en todos los sentidos. ¿Qué hacen principalmente las encuestas de empleo? Bueno, como les dije, dentro de la explicación de por qué se está bajando el tipo de interés en Estados Unidos y en el mundo, o bueno, se intenta bajar, es que existen datos negativos del PIB y también tiene que existir menos ofertas de empleo. Ya, si esos dos requisitos se cumplen, el tipo de interés debe resultar en una bajada. Entonces, las encuestas de empleo en este momento, de más bien el día de mañana, van a tratar de generar ese grado de volatilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos mayores ofertas de empleo, esto implicaría que Estados Unidos aún no está preparado para bajar su tipo de interés. Sin embargo, hay algo que tomar en cuenta. Las semanas pasadas, precisamente el último mes pasado, tuvimos tres noticias clave. Por un lado, empezamos con la tasa de paro. ¿Qué es la tasa de paro? Es la tasa de desempleo. Entonces, esta tasa de paro o esta tasa de desempleo, sí, esa tasa de paro o esta tasa de desempleo es clave porque ya nos abordó que el mercado americano tiene una tendencia claramente bajista contra el empleo. Entonces, como tenemos una tendencia claramente bajista contra el empleo, es muy probable que mañana esa noticia de aquí, sea el dato que sea, ¿ya? No descuente. Es decir, genere volatilidad, sí, en el corto plazo, pero no descuente el mercado. Es decir, no te quiebre ningún tipo de tendencia, no haga absolutamente nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace, como les dije, un mes ya salió la tasa de desempleo y ya tuvo una tendencia plenamente marcada, que fue bajista. Entonces el mercado sí va a seguir descontando la noticia, por decirlo así, en lo que va del periodo de tiempo hasta que intenten bajar el tipo de interés. Que bueno, se estima que el tipo de interés se va a bajar, pues está
hasta el próximo año, hasta septiembre, perdón. Después tenemos las noticias semanales de crudo. Ya, esas noticias siempre van a salir lunes, miércoles perdón, van a salir martes, miércoles o van a salir miércoles y jueves. Ya, siempre salen este tipo de noticias en esos días. Va a depender del calendario. ¿Qué es lo que te dice en otras palabras? ¿Cuánta producción existe de crudo en el mundo? ¿Ya? Les voy a poner rápido en contexto sobre las reservas de crudo, para que vean cómo funciona y cuáles son las expectativas que ustedes deberían volver a tener en este caso. Bien, Ángelo me dice, ¿las reservas de crudo es para el petróleo? Sí, para el petróleo, el gas natural también, ¿no? También para los derivados del petróleo funcionan bastante bien. Y en algunos casos es que la reserva, digamos que es muy sorprendente, termina afectando también a ciertos carteles empresariales que viven del petróleo como tal, ¿ya? No te olvides, las reservas funcionan principalmente para el petróleo, pero el petróleo tiene derivados, ¿no? El primero es el Brent, el WTI, que es el crudo como tal, tenemos la gasolina, el gas natural, entonces hay muchos derivados cuales terminan afectando el precio del crudo, entonces termina afectando realmente a todo. Profe, ¿puede volver a explicar el índice de confianza de consumo? Ya, este más bien, ese indicador de confianza te va a generar volatilidad en el largo plazo, por decirlo así, ¿ya? Entonces no hay que tomarlo mucho en cuenta. Ahorita lo que hay que centrarnos en el dato del empleo. La confianza del consumo, lo que te mide principalmente es una encuesta en el cual verificamos si es que los consumidores aún están esperanzados o confían en el mercado americano. Vale, pare de contar. ¿Ya? Pero ese dato no se descuenta en un minuto o en una hora, sino termina descontándose durante todo el periodo de tiempo. ¿Ya? Es decir, un mes entero se va a terminar descontando este dato. Bien, ahora, ¿cuál es el contexto de las reservas de crudo? Bueno, en Estados Unidos, en el mundo más bien, existen grandes carteles empresariales que rigen el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo, ustedes van a ver que no es tan volátil y de hecho en algunos aspectos es bastante lento a comparación de otros instrumentos como el oro, como el Bitcoin o como el mercado Forex. Es porque es un instrumento muy controlado, ¿ya? ¿Quiénes son los que controlan este instrumento? Principalmente pues la OPEP, que son los países productores y exportadores de petróleo, Estados Unidos con el fracking petrolero, y bueno, hay otros países que también son petroleros, pero que no pertenecen como tal a la OPEP. Ya, entonces, ¿cómo regulan ellos estos precios de barriles? Ya, lo hacen a través de la oferta y la demanda. Entonces, bueno, esto es un poco ya de preceptos económicos básicos, en donde, claro, si tienes mayor cantidad de barriles de petróleo, es decir, produces mucho más, haces que el precio termine cayendo. Bien, si produces menos barriles de crudo en el mundo, entonces haces que el precio suba. Entonces, esos carteles empresariales principalmente discuten eso todos bueno, no todos los meses, sino cada cierto periodo cuando hay el Congreso de la OPEP, discuten qué es lo que van a hacer, si bajar el barril, la producción del barril, o aumentar la producción del barril. Ahora bien, ¿cuál es el contexto que estamos viviendo actualmente? Porque esto siempre va a ser cambiante, va a depender de la reunión que se tenga todo el tiempo. El contexto actual es que se deba aumentar los barriles de crudo. Ya, si se aumentan los barriles de crudo, obligatoriamente hacen que los precios terminen decayéndose en el petróleo. Por eso ustedes van a ver que el petróleo desde hace 2 meses está en caída libre a la baja. ¿Ya? De hecho, es muy posible que a finales de este año termine el petróleo entre 65 a $70. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del OPEP. Entonces, ya nosotros con ese dato, que ya sabemos que cada vez que salgan las reservas de crudo, hay gran probabilidad de que el precio caiga, lo que tenemos que tener es mantener una postura bajista en el crudo. Listo. Y en el análisis técnico, detectar un retroceso para poder vender con toda tranquilidad. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el crudo. Ahora, no olvidemos, estos preceptos son de este momento, ¿no? Estos más adelante pueden cambiar. ¿De qué va a depender? Pues ya de la decisión de los países de la OPEP, ¿sí? Y ellos se reúnen cada cierto periodo y en ese periodo, pues nosotros básicamente lo que hacemos es intentar seguir sus decisiones de inversión. ¿Ecuador ya no es miembro de la OPEP? No, no es Ecuador. Se salió en el gobierno de Lenín Moreno. Buenas noches, profe. ¿Qué fundamentales afectan el comportamiento del oro? Todo lo que se refiere a dólar americano. Es decir, 8 de la mañana, un poco con el índice de confianza, encuestas del empleo. Mañana a las 9 le va a agitar las encuestas de empleo, pero no le va a quebrar la tendencia. Casi seguro que no le quiebra la tendencia porque este dato de aquí ya descontó hace un mes. Entonces va a haber volatilidad, pero no va a ser una volatilidad
muy fuerte realmente el día de mañana al oro. Bien, después en la noche, como pueden ver, es un día bastante agitado. Tenemos los datos de la inflación de Australia, que al final pues termina siendo exactamente lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si se disminuyen los datos de inflación, ¿qué implica? Que en este caso el dólar australiano tenga que seguir bajando su tipo de interés. Si se mantienen o suben los datos de inflación, ¿qué implicancia tiene? Que lógicamente en este caso suba o más bien te mantenga el tipo de interés y el dólar australiano suba. Bien, entonces vamos a ver qué tipo de datos nos acelera el día de mañana. Como les dije, estas reuniones más se va a centrar en el mercado americano porque el mercado americano termina manipulando absolutamente a todos los instrumentos, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes más adelante es utilizar las herramientas que tenemos como para seguir manejando esos preceptos si es que tienen inquietudes de forma individual, ¿no? Sí, porque claro, imagínense, tantas horas, tantas noticias, tantos instrumentos, sería imposible desarrollar un análisis tan minucioso. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en la canasta de instrumentos que dirigen el mercado. ¿Cuáles son? Un índice bursátil que representa las acciones, comportamientos del mercado Forex, que sabemos que dependiendo de la correlación se puede conseguir una o dos divisas, materias primas como el petróleo, como el oro, una criptomoneda como el Bitcoin y pare de contar y tendríamos un portafolio bastante distribuido. Bien. Buenas noches, profe. ¿Cómo sabemos que ya ha descontado el mercado? Bueno, en este preciso momento hay muchos preceptos que el mercado ya ha venido descontando. Ya, ¿cómo sabemos? Pues principalmente tienes que revisar la historia de los fundamentales. En este caso, como te digo, si ya salió este dato de aquí, de las encuestas de empleo, digamos que tú no sabías que si el mercado ha descontado o no ha descontado, lo que tenemos que haber visto es el histórico de las ofertas de empleo. Es lo que tuvimos que ver, el histórico. Ahora, si en el histórico ahí tú develas qué dato salió y cómo el mercado se comportó. Es una especie de backtesting, pero con análisis fundamental. Ya, esa es una mejor forma de hacerlo. Bien. Y la otra forma, pues a partir de esta sesión, hay que seguir analizando fundamentalmente todo el tiempo el mercado. ¿Para qué? Para que tú ya tengas tú una idea de que si el mercado ya viene descontando ciertos movimientos o no ha descontado ciertos otros. Bien. Entonces. Después de esto, datos de los PMIs de China. Esto generalmente no causa volatilidad en el mercado, nada de volatilidad el dato del PMI de China, entonces completa relajación. El mercado va a ser técnico después de la noticia de los datos del IPC. Y decisión de los tipos de interés de Japón. En esto también les pongo en contexto. El tipo de interés de Japón siempre ha sido un tipo de interés negativo, ya en lo que cabe todo este periodo de tiempo. Sin embargo, ya hace unos 4 meses, creo, ya hubo un aumento de tipo de interés y se subió al 0,10%. Y lo que se está haciendo ahorita con el Banco Central de Japón y conjuntamente con la Reserva Federal de Estados Unidos es manipulando el tipo de cambio. Es decir, el dólar contra el yen no está obedeciendo tanto a sus datos fundamentales, sino más bien está obedeciendo a una manipulación que está haciendo conjuntamente con la Reserva Federal. Por eso es que muy probablemente la decisión aquí obviamente sea 0,10, no creo que suba, porque ellos están manipulando su tipo de cambio cuando la Reserva Federal lanzan datos. Entonces, ahí van a existir comportamientos del yen, comportamientos fundamentales, más no en este tipo de decisiones, porque realmente esas de aquí el mercado no las va a descontar. ¿Sí? En muchos de los casos incluso se queda bastante quieto el mercado. Bien, después del día miércoles va a ser el día, a mi parecer, más fuerte en bolsa, porque tenemos las noticias, digamos que más pesadas en el mercado. Bien, el día martes va a ser un día de mucho swing trading, muy probablemente de valoración para el dólar americano, ya, pero no una valoración fuerte, sino una valoración tenue, el dólar suba, pero no quiebre tendencias principales. Ya, eso va a pasar el día martes, es muy probable. El día miércoles el mercado se va a comenzar a preparar para la jornada de los tipos de interés de Estados Unidos. Ahora bien, como ya les dije, existen dos bandos. El primer bando que quiere ya bajar el tipo de interés, que ya son países, regiones como la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá incluso, y una región que es Estados Unidos, que en este caso no quiere bajar su tipo de interés. Como no quiere bajar su tipo de interés, entonces estos tipos de datos económicos le juegan en contra un poco al discurso de la Reserva Federal, pero el mercado lo viene descontando poco a poco. Entonces es muy probable que en esta región, en este momento, el tipo de interés no lo baje.
en este mes. Y el otro mes, el mercado, más bien el otro periodo de decisión de tipos de interés, que es en 2 meses aproximadamente, en septiembre, bajen por fin el tipo de interés. Ya, es muy probable que se suceda. Ahora bien, ¿cómo sabemos eso? Por los discursos de hace 2 semanas de Jeremy Powell, que principalmente dijo eso, ¿no? Principalmente mencionó eso. Mencionó que no van a bajar el tipo de interés hasta tener los datos plenamente uniformes. ¿Cuáles son los datos? Ya repetimos, ¿no? Producto Interno Bruto, inflación, empleo. Cuando ellos encuentren esos datos uniformes a la baja, van a bajar el tipo de interés. Mientras no lo hagan, no lo van a hacer, no van a bajar su tipo. Ya, entonces, ese es el discurso de la Reserva Federal y obviamente yo creería que van a dar este último mes una pequeña valoración al dólar americano, pero no una valoración permanente. Ahora, datos clave para el día miércoles. Preceptos del IPC en Europa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la misma explicación que podemos resolverla tranquilamente con Trading Economics, ¿no? Nos vamos a los indicadores de Europa y pues cogemos en este caso los datos de la inflación de la zona europea. Intuyo que la inflación no ha bajado como estamos aguardando. Es muy probable que no baje la inflación porque recién se ha bajado el tipo de interés hace un mes. Entonces, lógicamente, no creo que el efecto sea inmediato, ¿ya? Como para que la inflación vaya a los pisos. Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Se disminuyó a 2,25% en junio, ¿ya? Ese fue el dato por el cual se bajó el tipo de interés en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hubo una baja de la inflación, ya, del 2,6% de mayo. Se espera que la tasa de inflación sea del 2,20% para fines de trimestre. Vamos a observar si es que realmente puede generar la bajada. Sin embargo, realmente lo dudo que genere la bajada. Todos los discursos apuntan a que el mercado o siguen con la misma inflación en Europa, que en este caso deberíamos ver con dónde está la inflación subyacente, que debería ser 2,8, ¿ya? O si es que baja, no debería ser una bajada tan significativa. De todas formas, en el caso de que baje la inflación, ya saben, el precepto aquí es que se deba bajar el tipo de interés. Si bajan el tipo de interés, la zona europea pierde valor. Si es que mantienen el tipo de interés, sube el valor. ¿Ya? Entonces, todo va a depender en este caso del dato que salga. Insisto, yo creo que aquí este dato no va a ser muy bajo. O sea, es imposible que la inflación se baje en una sola cifra o de un solo golpe y los demás datos económicos no reaccionan. De todas formas, hay que ver un poco cómo el mercado viene reaccionando con esa noticia. Después de esto, otra vez el mercado se va a comportar de forma técnica el día miércoles. Miren, de 4 de la mañana, y como ustedes pueden ver, otra vez hasta 7 de la mañana, son 3 horas, el mercado va a estar muy chartista. Es decir, el oro probablemente sea muy chartista, el euro dólar también, Bitcoin, petróleo, etcétera. Bien, y después, ¿qué es lo que tenemos? Noticias del cambio de empleo agrícola. Entonces, otra vez nos salen con noticias vinculadas al empleo. Bien, porque creo que esa noticia no va a causar mucho revuelo, porque más adelante tenemos noticias de tipos de interés. Generalmente cuando hay noticias de tipos de interés, el mercado suele estancarse. Se queda quieto, quieto, quieto. No genera volatilidad, bien, más allá de la noticia del tipo de interés. En este caso, como tenemos ya un dato de empleo no agrícola, que en situaciones normales debería generar volatilidad, creo que el mercado ahí se va a comportar muy técnico, es decir, sale la noticia, hará curvas, alcistas o bajistas, como sea, pero se quedará en el mismo punto. No creo que vaya a descontar en ese preciso momento el mercado. Tenemos PIB de Canadá y todo el mercado va a estar bien atento, insisto. Todo el mercado con esas noticias van a salir las noticias, va a haber pequeñas curvas, pero todo va a estar atento a esta noticia de acá, a la decisión de tipos de interés, en este caso de la Reserva Federal. Y bueno, como es de costumbre, ¿no? Después de la decisión de tipos de interés, comúnmente habla el miembro del grupo de la FOMC o habla Jeremy Powell sobre por qué han decidido bajar o mantener el tipo de interés. Como les dije, miren, el pronóstico es 5,5%, ¿bien? Bien, matemáticamente esto ya tiene que haber caído en el mes anterior mismo.
Sin embargo, la Reserva Federal aún no ha dado la decisión de querer bajar el tipo de interés. Entonces, el mercado ya viene descontando de alguna forma esta baja de tipo de interés. Ya ha venido descontando. De hecho, hace unas 2 semanas aproximadamente, uno de los mayores descuentos del mercado fue cuando el precio del oro comenzó a valorarse hasta los 24,86, casi llegó a los 25,00, ya, sin ningún precepto económico. Y eso se debe principalmente a que el mercado ya viene descontando esos movimientos. Entonces, lo que creo que va a suceder en este caso es que se va a mantener el tipo de interés, pero el mercado va a reaccionar obviamente a favor del dólar americano el día jueves, miércoles, porque hay noticias a favor del dólar. Entonces yo creo que va a reaccionar a favor del dólar, pero en mercado asiático va a retroceder todito. Es decir, el mercado americano, esto subirá, el dólar subirá, pero el mercado asiático o corrige o se va al piso otra vez y queda tal cual. ¿Por qué? Porque el mercado ya no le cree a la Reserva Federal de que deban mantener el tipo de interés, ya no le creen. Simplemente están siguiendo el guión hasta que bajen el tipo. Entonces, claro, los fondos de inversión lo que hacen es obviamente manipular los precios para poder comprar barato y vender caro. Bien, pero de todas formas no va a ser permanente eso. Bien, este tipo de noticias son las que, por ejemplo, no se deberían operar. ¿Por qué? Porque son noticias que van contra la lógica del mercado. Ya, la lógica del mercado es que ya se baje el tipo de interés. Todo apunta a eso. Pero no bajan por una decisión política. Entonces, como no bajan por una decisión política, nosotros no vamos a hacer trading bajo un precepto que ni siquiera ellos mismos lo conocen, ¿ya? Entonces, mi recomendación sería, si el día miércoles desean hacer alguna posición de inversiones, tenemos algunas. Empezar el día martes con una posición en swing y cerrarla antes de la decisión de tipos de interés del día miércoles, uno o dos, hacer day trading en esta isla de inversión, de 4 de la mañana a 3 a 7. Son 3 horas donde tranquilamente podemos lanzar cualquier posición de compra o de venta y listo, y el mercado caerá o subirá y se acabó. Y de ahí tratar de abstenerse de la posición de la 1 de la mañana, perdón, la 1 de la tarde, bajo ningún precepto. Primero porque es una decisión netamente política y segundo porque viene detrás de una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa no sabemos en efecto qué terminará de decir el mercado. Entonces, no es tan buena idea ejecutar una, una posición de inversión en estas horas. Ahora, si de todas formas quieren aprovecharse de la volatilidad, vuelvo e insisto, pueden hacer una posición en martes, cerrarla miércoles o hacer un day trading que es de 4 de la mañana a 7 de la noche. O en su efecto, cuando ya salga la noticia, aprovechar el mercado americano, perdón, el mercado asiático. Donde el mercado asiático casi que no tiene nada de noticias, tenemos balanza comercial, que es un subcomponente del PIB, no va a mover el mercado, y como les dije, los PMIs manufactureros en China o cualquier tipo de PMI no genera volatilidad en el mercado. Entonces, aquí en el mercado asiático va a ser muy técnico y el mercado se va a mover en función de lo que diga la Reserva Federal. Solo hay que estar atentos básicamente al discurso. ¿Es recomendable hacer scalping antes de la noticia? Depende de la noticia. Si es que es una noticia, por ejemplo, de permisos de construcción, ventas minoristas, pues sí, yo haría. Pero si es una noticia de la Reserva Federal de tipos de interés, un scalping, eso es ponerte una soga al cuello y suicidarte porque te vas a quedar atrapada. O la noticia puede reaccionar antes y puedes quemar la cuenta. Entonces, depende de la noticia. Si son noticias de niveles rangos o noticias muy predecibles, de alguna forma sí se podría, aunque no es lo recomendable, pero se podría. Pero si tú quieres hacerlo con noticias muy fuertes como decisiones o discursos, yo no te recomiendo, no está bien realmente ejecutar ese tipo de puntos. Bien, día jueves. El día jueves va a ser una continuidad del mercado asiático. Como el día miércoles va a salir la noticia del tipo de interés y el discurso, el día jueves, miércoles en la noche, que es el mercado asiático, aquí en hora ecuatoriana, bueno, en hora latinoamericana, en la noche, va a ser muy técnico, ¿ya? Y el día jueves va a ser el descuento o va a seguir moviéndose en función del discurso que se dio antes. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan, tenemos noticias fuertes en la zona europea. Tenemos datos de los PMIs. Esos datos de aquí suelen causar volatilidad, pero como están en datos europeos, probablemente no estemos en ninguna inversión en estos puntos.
Bien, de todas formas, hay que tener claro que estos datos de los PMIs sí generan volatilidad. Bien, si estuviéramos en mercado americano, analizaríamos los PMIs para ver qué puede llegar a suceder, pero de todas formas, insisto, en los PMIs no los vamos a analizar en este segmento europeo porque van a obedecer horarios que realmente no operamos. Y aquí la cerecita del pastel va a ser a las 6 de la mañana con la decisión de tipos de interés, en este caso de la Unión Europea. Cabe destacar que ellos ya bajaron su tipo de interés una vez y ahora quieren hacer una segunda baja de tipos de interés. Serán los segundos o terceros en el mundo que desarrollen eso. Obviamente eso va a hacer que la divisa pierda un montón de valor. O sea, la libra esterlina pierde un montón de valor el día jueves. Bien, insisto, decisiones de tipos de interés, alejarse totalmente, no invertir, a no ser que sea trading de largo plazo. Si hacen trading de largo plazo, con todo el gusto, háganle. Pero si van a hacer scalping, swing trading, day, y están más aún muy apalancados, no, van a quemar las cuentas. Entonces, este tipo de noticias, si tienen proyecciones a largo plazo, háganlo. Si es que no, absténganse de invertir, por favor. Bien. Luego de cada noticia que tenemos, el acta de la política monetaria, en este caso del Banco Central de Inglaterra, que básicamente es el discurso que se suele dar. Y por último, tenemos la noticia de los días jueves. La noticia de los días jueves, eso siempre termina de pasar todo el tiempo. Suelen salir las subsidios por desempleo, ¿ya? Sea una semana que hable del empleo o sea una semana de cualquier tipo, los días jueves siempre nos va a salir una noticia que vincule al mercado laboral, siempre, ¿bien? A no ser que haya algún feriado y todo, suelen pasarle al día miércoles o al día viernes, pero de forma general es el día jueves. José me dice, profesor, básicamente o directamente esto es solo una confirmación para hacer operaciones de las temporales. Depende, depende, José, porque por ejemplo, el martes yo sí te diría, puedes operar en cualquier horario, porque no hay noticias fuertes, salvo las peticiones de empleo. Pero ya dijimos que son noticias que han venido descontando, entonces la petición de empleo va a generar curvas, pero no va a marcar tendencias. Entonces el martes yo te dijera, haz tranquilamente swing trading o opera en horario americano sin ningún problema. O si quieres, opera en pre-market. Pero el día miércoles no. El día miércoles de ley tienes que hacerlo en horario de premercado. ¿Por qué? Porque tienes decisión de tipos de interés. ¿Mm? Ya, entonces el día miércoles sí que no sería tan buena idea operar en horario americano o en horarios de las noticias, sino más bien ser un poco más recatado y operar en horarios de premercado. Pero el día martes no. O por ejemplo hoy no. Hoy tranquilamente, hasta ahorita podríamos estar invirtiendo si quisiéramos. Ya porque el mercado es muy técnico. Y ustedes fíjense, no sé si alguien tiene abierta la plataforma, pero vayan y fíjense en el movimiento del oro o el movimiento. Miren, ahorita para hacerles bien claritos con esto, vamos a ver el movimiento del oro, ¿verdad? Y ustedes van a ver que el movimiento del oro es extremadamente técnico. Solo como ejemplo nomás. Este es el oro. Vamos a ver en la figura de corto plazo, 15 minutos. Y aquí tenemos un mercado completamente técnico. Bueno, primero, sin ánimos de invertir, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, una zona de marca de oferta y demanda, nada más, bien compuesta. Zona de venta, zona de compra. Mercado topa esos niveles, se vende. Mercado topa estos niveles, se compra. Punto. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene noticias. Como no tiene noticias, ¿qué te está diciendo? Vende aquí, compra acá, hasta que se rompa el canal. Se rompe el canal y subirá, o se rompe el canal y caerá. Ya, pero eso seguramente pasará en el mercado europeo. Ahorita el mercado está re técnico porque es un mercado asiático y el mercado hasta el día de hoy va a estar así, hasta que pues salga algún precepto económico que es lo que nos interesa. Entonces, en efecto, depende el día, ya, pero el día miércoles sí que te recomendaría pre-markets, el día miércoles. Los otros días puedes invertir en cualquier horario, no creo que tengas mucho conflicto realmente. Bien, día jueves, peticiones de subsidio por desempleo, como ya hemos mencionado, noticias que realmente suelen ser relevantes, bien. Y en este caso, ¿qué es lo que podríamos llegar a generar? Obviamente volatilidad, ¿ya? Pero no volatilidades inquebrantables. ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto, todo lo que se refiere al empleo ya está descontado. Como ya está descontado todo lo que se refiere al empleo, los subsidios que salen cada semana no te van a dar una volatilidad como para romper tendencias.
Entonces, tranquilamente aquí uno podría comenzar a invertir sin ningún problema. Usted nos habló de la isla para hacer operaciones. Pensémosle que indiferente a las noticias siempre podríamos hacer operaciones en esas temporalidades. Sí, sí, sí. O sea, bueno, si tú no quisieras invertir en noticias, quisieras resguardarte de las noticias como tal, los horarios en los que tú debes invertir es de 4 a 8 de la mañana, de 7 a 11 de la noche. Punto. Siempre y cuando, y siempre es bueno echar un ojito a las noticias. ¿Por qué? Porque a veces el calendario, no pasa siempre, dirte tú pasará 2 veces al año, pero a veces te adelantan la noticia. Es decir, no te esperan que la noticia salga a las 8, sino te ponen me estoy inventando ahorita, ¿no? Las ventas minoristas te ponen a las 6:45, ¿ya? ¿Por qué hacen esos cambios? Porque hay feriados. Entonces el mercado lo que suele es mandar las noticias en otros horarios en donde todo el mundo puede invertir. ¿Ok? Entonces, en ese caso, bajo ese precepto, no deberías invertir en ese horario. ¿Por qué? Porque el mismo calendario se ha modificado. Entonces, siempre es importante verificar el calendario para que tú mismo te des cuenta que no hay ninguna intervención. Si hay alguna intervención, simplemente no inviertes si quieres hacerlo bajo islas de inversión. Y si es que lo quieres hacer de otra forma, pues puedes ver bajo el precepto de la noticia, si es una noticia fuerte o no lo es. ¿Ok? Bien. A ver, insisto, vamos con subsidio de desempleo, datos del subsidio de desempleo. ¿Qué es lo que tenemos? Como ustedes pueden darse cuenta, noticia que no se va a terminar de descontar. Como no se va a terminar de descontar esa noticia de aquí, tranquilamente uno puede invertir a favor de la posición tanto alcista como bajista. La noticia que hay que tener cuidado para el día jueves, y por favor, muchísimo atención a lo que vamos a explicar, es esta noticia de aquí, el PMI de manufacturas. Ese de aquí sí va a causar volatilidad. ¿Qué es el dato del PMI? El dato del PMI también son encuestas, son indicadores adelantados de mercado. Ya, pero en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, obviamente a mí me interesa, ya, conocer cuál es la realidad económica de un país, ya, o de qué va a suceder en un país más adelante. Eso me interesa a mí como inversionista. Entonces, yo ya sé que la Reserva Federal va a bajar el tipo de interés. No sé cuándo. No sé cuándo realmente. Entonces, el dato del PMI es una brújula para saber si es que el mercado está disponible en el futuro para que se baje o aún no está disponible. Entonces, ese dato de aquí va a funcionar como una brújula, una especie de brújula. ¿Cómo suele funcionar esos datos del PMI? Pues sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer siempre en los datos del PMI es marcar, ya, del punto 50 una línea, ya. ¿Qué es lo que implica o qué te dice del punto 50? Que todo por encima de 50 ya se considera un dato positivo. Ya todo por encima de 50 se considera un dato positivo de mercado. Entonces, toda estructura es de recuperación económica. Y todo dato por debajo de 50 es una estructura de debilidad del mercado, pero a futuro. Ya. Entonces, si te lanza un dato por encima de 50 como todos estos, es un dato positivo de mercado. Pero si te lanzan datos por debajo de 50 son datos negativos de mercado. Eso es lo primero que tenemos que fijarnos. Y lo segundo, las tendencias. Estos son encuestas, bien, no tienes que leerlo textualmente, es decir, te salió 51, bueno, te salió 49, malo, no, sino tienes que verlo con la tendencia. ¿Por qué? Porque son encuestas, es decir, es el comportamiento de las empresas de forma tendencial, pero descritos desde un punto de vista económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como pueden ver, hay una tendencia claramente bajista en los últimos periodos del dato de manufactura. Entonces, puede que me salga ahorita el último dato, me dice que fue, sí, ese es el último dato, me dice que fue 48,5. Eso me dice, ¿no es cierto? Aquí tengo, 48,5. Digamos que a mí me sale un dato igual al esperado, 48,5, o sea, lo mismo, no cayó. Significa que ese dato se puede concebir como algo negativo. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Primero, porque está debajo de 50. Y si está por debajo de 50, ¿qué dijimos? Que es malo. Y segundo, hemos marcado una tendencia bajista. Si me sale otro dato igual a lo esperado, es como que la tendencia nunca se ha corregido. Es decir, el mercado no tiene intenciones de tener una tendencia alcista, sino sigue teniendo una tendencia bajista. En ese caso, bien, ¿qué implicancia tiene? Que obviamente la economía se comienza a contraer.
¿Qué significa 50, 48, 51? Los datos que salgan son los puntos con los cuales se le rankea una economía más adelante. ¿Ok? Son los puntos con los cuales se mide la encuesta del PMI. Así como en el PIB te mide la encuesta a través de porcentajes o en la inflación también, en el PMI te miden la estructura económica con escalas de 50 superiores y escalas de 50 en negativo. Ya, así se miden las estructuras. Bien, entonces, como vemos que tenemos una tendencia claramente bajista en este periodo de tiempo, vemos el calendario económico y me dice que el PMI podría llegar a 49. Bien, ese dato es clave. Si llega a 49, uno puede decir, es mayor a lo esperado, es bueno. No, no necesariamente. Ahorita el dato está en 48,5. Si llega a 49, pregunta aquí para todos. Si llega a 49, ¿la tendencia ha cambiado o no ha cambiado? Como ustedes pueden ver. ¿Qué consideran? ¿Que ha cambiado la tendencia del PMI o sigue siendo bajista la tendencia del PMI? Sigue siendo bajista, no ha cambiado. Cambia cuando esté rompiendo los 50, cuando la estructura sea claramente alcista, pero la estructura es muy bajista, ¿ya? Entonces, no importa que el dato salga 49, no importa, no lo va a concebir como algo positivo. El mercado va a concebir esto como algo negativo. Como esto lo va a concebir como algo negativo, ¿qué implicancia tiene? Que vaya a perder valor el dólar americano el día jueves. Entonces, en otras palabras, es muy probable que el propio día jueves pierda valor. Sí, Hernán, ha mejorado, pero insisto, viene una tendencia en donde este dato es 50, 49,2, 48,7, 48,5 y el otro dato es 49. No ha cambiado la tendencia. Sí, es verdad, ha mejorado, pero toda la tendencia sigue siendo un parámetro a la baja. ¿Sí? Es como esto. Mira, aquí tenemos una tendencia bajista. Si aquí te fijas, aquí este dato fue 53, 52 y aquí 52,8. Y aquí seguramente muchos me van a decir, pero mejoró, subió 0,8. Pero la tendencia es claramente bajista y te está conduciendo a un canal recesivo. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Tienes 50,3, 49,2, 48,7, 48,5, te sale 49, pero no es suficiente para decirte, ah, mira, la economía americana está excelente. No, porque ni siquiera es superior al dato del anterior mes, al dato del segundo mes de caída, que es 49,2. Entonces no podemos decir que la economía se ha recuperado por un solo dato. Ahora, si es que dite tú te sorprende el dato del PMI y que sale 51, por supuesto, ahí sí podríamos decir que hablamos de una recuperación milagrosa porque viene y superó lo que no ha hecho desde 2024. Pero le vemos difícilmente, dado los contextos, ¿no? En donde existen reducciones del PIB, etcétera. Bien, entonces, el dato de aquí va a salir 49, aunque salga 49, se va a percibir como negativo. Si se percibe de forma negativa, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? ¿Ya? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Lo va a percibir el mercado como algo malo. Si lo va a percibir algo como el mercado malo, muy probablemente el día jueves las acciones se desplomen, el dólar americano pierda valor porque se va a concebir que se va a bajar el tipo de interés y los demás instrumentos suban. En otras palabras, ¿qué es lo que va a suceder con el mercado? Es que el jueves el dólar pierda valor. Entonces, como jueves pierde el dólar valor, pues hay que seguir las correlaciones. Deberías comprar oro, petróleo, etcétera. A ver, deberías, y si sale 50,3, 50,2, yo les hago otra pregunta. Y sale 50,1, 50,0,01. El razonamiento es lo mismo, queridos amigos. El razonamiento es exactamente el mismo. Tienes una tendencia completamente bajista, ¿ya? Y el dato, si quiere sorprender, debería ser superior a 50,3. Todo dato, si quiere sorprender el mercado, ¿ya? Si es que no sale un dato superior al mercado, no cambia la tendencia. Así de simple. Pongámoslo en términos de trading para entendernos mejor cómo funciona esto de los PMIs. Digamos que aquí tú tienes la gráfica del S&P 500, ¿ya? Y está así la gráfica del S&P 500 en plena bajada. Y vemos que, no sé, el mercado le saltó una noticia buena y el S&P subió.
hizo esto y está acá. En este círculo que estoy marcando, esta tendencia sería alcista o bajista. Ya, perfecto, bajista. Pero yo les repregunto ahora esto a ustedes. Pero miren este dato es muy superior, esta cotización es muy superior. Entonces, ¿dirían que cambió la tendencia o no? Ya, muy bien. Es así mismo funciona la economía. En la economía funciona igualito. Tienes una serie de tendencias o serie de cuestas malas, 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 que te puede ser un dato sí alentador, pero no lo suficiente para cambiar la tendencia entera. Ahora, vamos a hacer el mismo ejemplo. Tengo la gráfica del S&P 500, subió, cayó, y aquí me sale una noticia que hizo esto. ¿Cambia la tendencia o no cambia la tendencia? ¿Ya? Pero cambió la tendencia porque el precepto movimiento económico anterior, o en este caso de la cotización del precio, rompió todos los esquemas anteriores. ¿Ya? Pero si no lo hubiera quebrantado, el mercado es bajista completamente. Ya, lo mismo funciona en los PMIs. Exactamente lo mismo. Tuvimos tenido un movimiento tendencial a la baja. Si me salía 50 incluso, no es sorprendente porque su último dato a partir de este movimiento fue 50,3. No sé si está quedando claro el tema de los PMIs. Vale. Entonces, día jueves probablemente correcciones, como les dije, del movimiento, ¿no? Del dólar. Y por último, el día viernes, como les dije, el día viernes va a ser el día explosivo. ¿Por qué? Porque ya venimos de todas las noticias que nos va a dar el mercado. Y el día viernes nos va a sorprender con esta noticia de aquí. Miren, tasa de desempleo. Es la que se va a descontar el mercado y el mercado se va a volver loco con esa noticia, con la tasa de desempleo, porque en función de eso el mercado decidirá si es que por fin el mercado del empleo se va a corregir o no lo va a hacer. Bien, entonces hay que estar muy atentos a ver lo que llega a suceder en el mercado. Y la misma lógica de siempre, dato menor a lo esperado, que implica que van a bajar el tipo de interés. Si bajan el tipo de interés, ¿qué es lo que va a pasar? Pierde valor el dólar. Entonces ahí hay que estar atentos a este dato. Este dato de aquí va a mover el mercado muy fuertemente. Va a moverlo muy fuerte. Yo diría que este dato incluso va a ser más fuerte que el de los tipos de interés. ¿Por qué? Vuelvo, e insisto, porque los tipos de interés ya debieron haber bajado, pero no lo hacen por una decisión política. Entonces, si tenemos los datos económicos, en este caso, ya no va a haber la decisión política, sino ya es una decisión netamente económica y los mercados van a seguir descontando el movimiento del tipo de interés. Bien, y luego tenemos en este caso posiciones netas especulativas. Bien, la tasa de desempleo tiene dos estrellas, tiene tres, aquí está. Bien. Y luego posiciones netas especulativas, que son ajustes contables que se realizan semana a semana. Cero posiciones de inversiones aquí, no generan volatilidad. Aquí esas noticias, nada de volatilidad, pero siempre hay que mantener las posiciones cerradas el fin de semana. ¿Por qué mantener las posiciones cerradas el fin de semana? Porque el mercado generalmente está repleto de movimientos económicos que nos puede causar problemas. Bien. En síntesis, va a ser una semana muy interesante. Yo diría que el día de mañana y el día miércoles hasta antes de la noticia van a ser muy técnicas, entonces mañana tranquilamente podemos hacer posiciones en swing trading sin ningún problema o en scalping, creería que se puede hacer. Es muy probable que exista una valoración del dólar el día martes, el día miércoles, el día jueves exista pérdida de valor del dólar y el día viernes también pérdida de valor del dólar. Los días que no se deberían operar es el día miércoles a la 1 de la tarde por la decisión de tipos de interés. Y el día viernes sí se podría operar, pero tener cuidado porque la tasa de desempleo va a causar extrema volatilidad. Entonces, esa extrema volatilidad puede sacarte del mercado.
Esa es la conclusión final, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a dar seguimiento a las noticias. De todas formas, ya tienen un preámbulo de cómo ustedes deben hacerlo. Y más allá de eso, aquí lo que hay que esperar es qué datos salgan y cómo va a terminar afectando los instrumentos. No olviden el contexto que vamos a hacer para trabajar con el mercado, ¿no? Muy bien. Entonces, mis estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier duda o inquietud a través del grupo. Hasta la próxima.